No sé si alguna vez ya has recibido algo mucho más de lo que esperas. Entonces, tal vez algún momento en tu vida necesitabas un 11 y el profesor te puso 20. O algún momento en el que tal vez fallaste en tu trabajo y esperabas un descuento al final del mes. Pero tu jefe te pagó más. No sé si eso te alegra o no. O cuando fuiste a una cita con una expectativa de, amén, voy a animar a ese hermano. Y saliste más animada de lo que llegaste. Creo que no pasó mucho eso. O lo contrario también, ¿no? Si tú saliste, no voy a ayudar a esa hermana y esa hermana te ayudó mucho más. Y es increíble cuando pasan cosas inesperadas en nuestra vida, cosas que rompen con nuestras expectativas. No esperabas nada de tu equipo y tu equipo lo dio todo. Pero cuando pasan milagros, eso transforma vidas. Y el título de nuestra clase es Un milagro inesperado. Sigamos con nuestra serie de Hechos y hoy día vamos a estudiar el capítulo 3 y el capítulo 4. Amén. Lo vamos a estudiar bastante, por eso les pido por favor mucha atención para que mi rodilla no se canse también. Amén. Título de nuestra clase, Un milagro inesperado. Hechos 3, versículo 1. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Pero es increíble que ellos tenían una hora de la oración que era también las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde en la hora judía era la hora novena. Si tú te fijas en Lucas 23, vamos a Lucas 23. Lucas 23, 44. Dice, desde el mediodía y hasta la media tarde, que en otros lugares también dice hasta la hora novena. Toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Para los discípulos, quizás en este momento, las 3 de la tarde, la hora novena en el judaísmo ganó un nuevo significado. Fue el momento en el que Jesús dijo sus últimas palabras y entregó su espíritu. ¿Y cómo celebraban eso los discípulos de Jesús? Orando. Imagínate tener una hora de oración donde recuerdas el sacrificio de Cristo. Esa hora era tan especial para ellos que se dedicaban a orar a Dios. Versículo 2, junto a la puerta llamada Hermosa. Entonces, imagínate si en tu barrio habría una puerta llamada Hermosa. Entonces, ¿en Comas? ¿Hay? Anderson dice que hay una puerta en Comas llamada Hermosa. Ah, es hermosa, dice. A ver. Les va a llevar en cita para que confirmen si eso no es. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Pedro y Juan comenzaron a predicar el evangelio, comenzaron a llevar el mensaje de Jesús a más personas y en ese momento encontraron a un hombre lisiado, un hombre que no se podía mover, un hombre que no se podía valer por sí mismo, alguien que tenía que depender completamente de los otros. Y este hombre no tenía otra opción que la de pedir limosna. Él prefería pedir limosna a morirse de hambre. No tenía opción. Y en ese momento, Pedro y Juan lo vieron y le dijeron, míranos. Imagínate que tú le digas eso a un mendigo en la calle. ¿Qué es lo que el mendigo va a esperar? Va a esperar algo. Va a esperar una limosna.
Porque cuando vemos a alguien en la calle que necesita, la última cosa que queremos es cruzar miradas. Porque cuando cruzas miradas, tú sientes que debes hacer algo y si no lo haces, te sientes culpable. Y por ello queremos, ni siquiera lo voy a mirar, para no sentir esa necesidad de ayudar. Pero Pedro y Juan le dijeron, míranos. Y él los miró. Los miró como alguien que necesitaba algo. Y los miró esperando recibir algo. ¿Cuál era la expectativa de este hombre? Una limosna. Tal vez algunos centavos. ¿Y qué es lo que Pedro y Juan le dieron? Versículo 6. No tengo plata ni oro. ¡Wow! Le rompió la expectativa tal vez aquí. Imagínate, solo estaba esperando una moneda y me dice, no tengo plata ni oro. Entonces yo recuerdo un hermano en Brasil que dijo eso una vez, que una mujer le estaba pidiendo tanto dinero en la calle y él le dijo, no tengo plata ni oro. O sea, no tenía nada de dinero, ¿no? y ella le dijo, pero estoy con hambre. Y este discípulo le dijo, yo también. Entonces, cuando no tienes plata ni oro, a veces estás peor que alguien que necesita, ¿no? Entonces, Pedro y Juan le dijeron, no tengo plata ni oro. Declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Son las mismas palabras que Jesús usó para levantar a otros hombres y mujeres. Son las mismas palabras que Jesús usaba. ¿Y qué es lo que un discípulo de Jesús hace? Usa las mismas palabras de Jesús. Por ello somos imitadores de Jesús. Amén. Versículo 7. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. ¡Wow! Imagínate ese milagro. No necesitas médico. No necesitas fisioterapeuta. De la nada alguien viene y te levanta y tú, ¡wow! Ya estás bien. Ya estás bailando, tal vez estás saltando, estás corriendo. No necesitas nada más. Y es interesante este milagro. Y como Lucas, que es el autor de Hechos, si tú lees en el original, él usa términos que no fueron usados en ningún momento de la Biblia. Porque eran términos médicos, términos más anatómicos. Porque simplemente podría haber dicho, se levantó y andó. Pero dice, sus huesos cobraron fuerza, sus pies y sus tobillos. Entonces Lucas era alguien que conocía bastante. Versículo 8. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. ¡Qué milagro inesperado! ¡Qué milagro para un hombre que esperaba apenas unos centavos recibir la cura física! Pero no solo la cura física, sino la cura espiritual. Porque en ese momento él comenzó a alabar el nombre de Dios y a caminar con los discípulos. Ese es un milagro inesperado. ¿Pero por qué se dio ese milagro inesperado? Porque se encontraron dos tipos de personas. Alguien que estaba desesperado por un milagro y alguien que estaba desesperado por hacer milagros. Y eso es lo que nos enseña muchas veces el ejemplo de un mendigo. Como vimos, este lisiado no tenía otra opción para comer que la de pedir limosna. Cuando tú estás en una situación de desespero, no estás escogiendo qué vas a hacer. Tú haces cualquier cosa que esté a tu alcance, porque estás desesperado. Sí. Y hay algo que en los peruanos causa desespero. Proverbios 27, versículo 7. En todo ser humano esto causa desespero, pero yo creo que en los peruanos un poquito más. Proverbios 27, versículo 7. Al que no tiene hambre, hasta la miel lo empalaga. Al hambriento, hasta lo amargo le es dulce.
Si hay algo que desespera al ser humano es el hambre. Si hay algo que te deja desesperado, incluso fuera de tus casillas, es el hambre. Si eres casado, tú me entiendes muy bien. ¿Cómo está tu esposa cuando está con hambre? Es diferente de cuando está normalmente. Y si tú eres una esposa, tú me entiendes también. ¿Cómo está tu marido cuando está con hambre? A veces es irreconocible, ¿no? Ay, Anita ya lo miró a Rolando ahí. Ahora, imagínate no comer por un día, 2 días, 3 días. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para comer? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para, wow, yo necesito satisfacer esta necesidad en mí? Eso es lo que Proverbios 27:7 nos enseña. No que debes estar desesperado apenas por comer, sino que cuando algo realmente es importante para ti, tú estás desesperado para realizarlo. Y muchas veces solo nos desesperamos por la comida. ¡Wow! Tal vez cuando estés en Brasil, quienes van a viajar a Brasil en algunos días, van a entender el desespero de vivir sin pollo a la brasa. El desespero de vivir sin lomo saltado. También vas a tener todos los días arroz y frijol, que es lo que se come en Brasil. Va a haber churrasco también para los que parrillada. Pero imagínate vivir sin ají amarillo. Imagínate una vida sin chicha morada. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Estarías desesperado por tu pollito? Ese mendigo estaba desesperado por un milagro. Pero Pedro y Juan también estaban desesperados para hacer un milagro espiritual en su vida. Y ese es nuestro primer punto. Desesperados por los milagros modernos. Tú solo estás desesperado cuando ves la necesidad. Tú solo estás desesperado cuando te encuentras en una situación que quieres transformar sí o sí. Que no hay más tiempo que perder. Tú ves, wow, yo necesito hacer algo para que las cosas cambien. El hambre produce eso. Pero ¿cuánto del hambre espiritual produce un desespero en ti? ¿Cuánto produce un desespero en ti que hay personas que están hambrientas espiritualmente por años y años? ¿Cuánto te desespera que alguien no tenga a Dios? ¿Cuánto te desespera a ti para en la mañana estar más cerca a Dios, orando y leyendo la Biblia? Si es algo que no te desespera, como dice el proverbio, hasta lo dulce se te hace amargo. Hasta lo que es bueno parece que ya me ha cansado. Cuando no estás desesperado por Dios, un tiempo con Dios se vuelve algo amargo. Ay, voy a estar 1 hora leyendo la Biblia y orando. Cuando no estás desesperado por Dios, evangelizar se vuelve un peso. Cuando no estás desesperado por Dios, ay, me van a decir por qué no he evangelizado. ¿Por qué no he ido a la charla? Pero cuando estás desesperado por Dios, tú quieres estar cerca a Dios. Tú quieres estar más cerca a Jesús. Quieres hablar las palabras que el propio Jesús hizo. Y ese era el corazón de Pedro y de Juan. Por ello Pedro y Juan le dijeron al mendigo, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Jesús dijo, levántate y anda. Imagínense si hoy yo llego a la iglesia y les digo, hermanos, no tenemos plata ni oro. El próximo domingo no tenemos dónde hacer servicio. Esta semana no vamos a poder hacer ninguna reunión porque no tenemos plata para local. ¿Cuán terrible piensas que está la iglesia? Tal vez me vas a mirar, wow, ¿dónde se gastó la plata? Entonces, imagínate una iglesia que no tenga plata ni oro. No es que tampoco seamos ricos, ¿no? Pero eso parece algo alarmante, eso parece algo terrible. ¡Wow! ¿Qué iglesia es esa? Ahora imagínate una iglesia que no tiene a Jesús. Imagínate una iglesia que no tiene milagros.
una iglesia que no está dando fruto. Una iglesia donde no hay cambios. Pero sí hay plata y hay oro. ¿Qué iglesia preocupa más? En nuestra mente humana, la iglesia que preocupa más es la iglesia que no tiene plata ni oro. En el mundo, lo que preocupa más es que no haya plata ni oro. Pero en la iglesia de Dios, lo que preocupa más es que no hayan milagros. Y eso es lo que nos debe desesperar en la iglesia de Dios. Eso es lo que debe mover el corazón de cada discípulo cuando no hay milagros. ¿Y qué son milagros en el mundo actual? En ese tiempo, los discípulos habían recibido por el don de Dios el Espíritu Santo. Habían recibido de Dios el poder de cura, el poder de hablar en otras lenguas. ¿Recuerdan? Estudiamos eso el domingo pasado. Eran capaces de hablar un idioma sin estudiarlo. Así como Raúl estaba hablando aquí portugués. No sé si estudió o dio Duolingo tal vez. Pero el Espíritu capacitaba a esos hombres para hacer milagros increíbles. Pero hoy el Espíritu te capacita a ti para hacer milagros modernos. ¡Vamos! ¿Y qué es un milagro moderno? Un milagro moderno es un bautismo. Sí. Un milagro moderno es una conversión. Un milagro moderno es llevar a más personas a Dios. Sí. Dime si no es un milagro que alguien que ni siquiera sabía orar, hoy día ore a Dios. Dime si no es un milagro que alguien que ni siquiera sabía qué significa el sacrificio de Cristo, que hoy viva con Jesús como su Señor y Salvador. Eso es un milagro en la vida de alguien. Eso fue un milagro en la vida de Maga, que hace un año se bautizó, amén. Y como ella misma dijo, ella era agnóstica, casi atea. Para un ateo, imagínate orar para un ateo, es ser loco. Estoy hablando con quién, con nadie. Dime si eso no es un milagro. Esos son los milagros que como discípulos nosotros debemos buscar. Los milagros modernos, los bautismos. Tu vida es un milagro. Cada uno aquí es un milagro de Dios. Porque cualquier otra persona de tu clase podría haberse convertido. Cualquier otra persona de tu familia podría haber conocido primero a Dios. Cualquier otra persona en tu trabajo podría haber conocido a Dios. Por algún motivo, Dios quiso hacer en ti ese milagro. Esos son los milagros modernos. Y esos son los milagros modernos que van a ver en la iglesia de Lima, Jesús. Amén. Pero solo van a ver esos milagros si estamos desesperados por ellos. Si estamos hambrientos por entrar al agua con alguien. Si estamos hambrientos por predicar el mensaje de Jesús. Y ese fue el corazón de Pedro y de Juan, porque ellos hicieron un milagro extraordinario, pero ellos sabían que necesitaban hacer algo más. Versículo 11. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Si ustedes leen la historia, Pedro ofreció Barrabás o Jesús. Y el pueblo decidió matar a Jesús. La democracia no siempre funciona. Pero muchos depositan toda su confianza en democracia, en política. Y la política mató a Jesús en este momento. Versículo 15. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quienes ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús
lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Pedro aprovechó este milagro para hacer un milagro aún mayor, que es el milagro de predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios es un milagro. Es un milagro que no merecemos. Yo ni siquiera merezco conocer a Jesús. Ni siquiera merezco conocer el sacrificio de Cristo. Mucho menos hablar de su nombre. ¿Quién soy yo para hablar del nombre de Jesús? No soy nada. Como el propio David decía, soy un gusano frente a Dios. Pero por eso es un milagro inmerecido poder compartir la palabra de Dios. Y el compartir no debe ser nuestro ejemplo. Pedro dijo, no miren como si yo tuviese poder o virtud. Miren a Jesús. Jesús murió por ustedes. Sí. Ustedes mataron a Jesús. Pero Pedro no quería que simplemente se sientan culpables. Ustedes mataron a Jesús. Imagínate si alguien de la nada te dice, tú mataste. Eso es lo que se busca en el mundo, ¿no? Solo culpables. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Pero Pedro les está enseñando que hay un camino de redención. El camino de redención es arrepentirse de nuestros pecados y convertirnos a Dios. Entrar en las aguas del bautismo. Hacer de Jesús nuestro Señor y Salvador. Como discípulos, nosotros no predicamos que la gente es culpable. Como discípulos, nosotros no queremos hacer sentir al otro menos y nosotros somos más. Como discípulos, no es que, yo entiendo lo que enseñan si tú eres un pecador. No es lo que hacemos como discípulos. Como discípulos enseñamos las Escrituras. Ayudamos a que las personas sean conscientes de su pecado. Pero les mostramos que hay un camino mejor. Les mostramos que hay un camino de redención. Y esa es la vida eterna en Cristo Jesús. Pero solo lo vas a hacer de nuevo cuando Cristo sea el centro de tu vida. ¿De qué has hablado más esta semana? ¿De Cristo o de tus logros? ¿De qué has hablado más esta semana? ¿De tus problemas en el trabajo o de Jesús? ¿De qué se trata tu discipulado? ¿De tus problemas, de las cosas que pasas, de la persecución o de cuánto amas a Jesús? Y ese es el corazón de cada discípulo que está desesperado por milagros modernos. ¿Cuán desesperado has estado esta semana para que hayan milagros modernos? ¿O te contentas con el milagro de llegar a las justas al horario de las reuniones? ¿O te contentas con el milagro de tener un tiempo con Dios que no está siendo tan excelente? ¿O te contentas con el hecho de que tú vas a poder tomar la Santa Cena cuando millones de personas no tienen acceso al cuerpo y sangre de Cristo? ¿Qué iglesia te preocupa más? ¿Te preocupa una iglesia que no tiene dinero, que no tiene plata ni oro? ¿O te preocupa una iglesia que no tiene milagros modernos? Que lo que nos mueva, hermanos, no sea la preocupación material. Que lo que nos mueva no sea el desespero físico, el desespero por nuestra salud, por nuestra comida, por que dónde voy a vivir, qué voy a comer. Que lo que nos mueva sea el desespero para que más personas conozcan a Dios. Para que más personas hagan de Jesús su Señor y Salvador. ¿Y qué crees que pasó con ellos? Vamos a Hechos 4, versículo 1. Hechos 4, versículo 1 dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se le presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000.
Qué milagro increíble que Pedro y Juan hicieron. Que la verdad Dios hizo por medio de Pedro y de Juan. 5,000 convertidos. Imagínate eso. Imagínate si en tu próxima charla hay 5,000 personas. ¿Cómo vas a hacer estudio con cada una de ellas? ¿Quién va a discipular a esos 5,000? Y a veces podemos pensar más en quién va a cuidar de ellos, cómo vamos a hacer, cómo los vamos a cuidar, son jóvenes discípulos, pero son discípulos de Jesús. Sí. Quien los va a cuidar es Jesús. Lo que como discípulos debemos buscar son los milagros modernos. Y a veces pensamos que alguien adicional al reino va a ser más un problema, cuando en realidad es una solución. ¿Cuáles son la solución para todos los problemas de la iglesia? No sé si ya te has puesto a pensar en ello alguna vez. Tal vez tú ves varias necesidades en la iglesia hoy. Tal vez tú ves y tú piensas, debe haber alguna solución. Tal vez que se vaya y que vengan otros líderes. Tal vez la solución es que me cambien de charla bíblica, porque ya no aguanto esa charla bíblica. Tal vez la solución es que cambien a todos los integrantes de mi charla, porque con los que estoy ahorita. O tal vez la solución es que Dios resetee la iglesia. Imagínate eso. Tal vez la solución es que enamoren y se casen. Amén. Wow, nadie se enamora. Eso es un problema. No, y solo para hacer un adendo a lo que las buenas noticias. ¿Por qué nos alegramos cuando hay matrimonios, cuando hay enamoramientos, cuando hay noviazgos en el reino de Dios? Nos alegramos no porque dos personas están juntas apenas, sino porque son personas que primero aman a Dios y juntas quieren glorificar aún más a Dios. En el mundo no causa mucha diferencia eso, porque en el mundo tú enamoras con cualquier persona, que crea en Dios o que no crea. Y si tú crees en Dios, dices, no, yo lo voy a convertir. Y lo conviertes a nada, más bien tú te conviertes. Pero en el reino de Dios es diferente. Por eso nos alegramos con 3 bodas en 2 días. Perdón, en una semana. Con 2 bodas que fueron un día después del otro. Pero es increíble para mí en especial. Yo agradezco mucho que conozco a Miguel y Jasmine, pero sin embargo es más especial aún David y Valeria, que sirvieron aquí. Y ustedes saben de cuánto ellos dieron su corazón. Y la Biblia dice que casarse es una bendición de Dios, no es una maldición. Entonces, si tú estás cantando aún, no me quiero casar, el problema no es conmigo. Tú si quieres, mantente soltero toda tu vida, ¿no? El problema le estás diciendo a Dios, yo no quiero esa bendición. Amén. Vamos a regresar a la prédica. Pero ¿cuál es la solución para la iglesia? ¿Más matrimonios? ¿Cuál es la solución para la iglesia? ¿Que tengamos más dinero? ¿Que tengamos otro local? La solución para la iglesia son bautismos. La solución para la iglesia son milagros modernos. La solución para que más personas sirvan es que más personas entren al reino de Dios. Para que más personas se casen, más personas deben entrar al reino de Dios. Sin duda, esa fue la solución para la vida de Danilo, por ejemplo, nuestro hermano líder de Colombia. Entonces, Danilo simplemente decidió dar fruto, evangelizar. Y él no se contentaba con simplemente salir a la calle. No, él dijo, voy a hacer algo diferente. Y él comenzó a pegar flyers en la universidad. Y uno de esos flyers, sin que Danilo siquiera supiese, lo contestó Carol Bataglin. Entonces, Carol Bataglin comenzó a estudiar la Biblia por un flyer que Danilo puso. ¿Y tú crees que Danilo puso con esa intención? Sí, Carol va a mandar. No, ni sabía que existía Carol. Entonces, imagínate eso. Y después ella se bautizó. En el reino de Dios se enamoraron de forma pura. Hoy lideran la iglesia de Colombia, una iglesia que está creciendo mucho.
Pero ¿cuál fue la solución para la vida de Danilo? Bautismos. Si no, tal vez estaría soltero. No, o tal vez no sé. Pero Dios bendijo su fe y le dio una esposa increíble. Esa es la solución para todos tus problemas. ¿Tú crees que el problema son las personas? El problema es la falta de personas. Pero cuando estamos buscando milagros modernos, tú estás desesperado, estás loco por traer personas al reino de Dios, por ayudar a que muchos se conviertan. ¿Tú crees que la gente te va a felicitar? La gente te va a poner una alfombra roja. Pasa por aquí, por favor. Discípulo de Jesús. Tal vez estás estudiando con algún compañero de tu clase y tú crees que su mamá te va a llamar: gracias por estudiar la Biblia con mi hijo. Muchas gracias. Quizás no va a pasar eso. Más bien lo que va a pasar es persecución. Y el segundo punto es perseguidos por los milagros modernos. Hechos 4, versículo 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió. Gobernantes del Hechos 4, versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Y se nos pregunta: ¿cómo fue sanado? Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que a este hombre aquí que está delante de ustedes sanó gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¡Qué increíble! Cuando tú buscas milagros modernos, vas a recibir persecución. Vamos a ser perseguidos por los milagros modernos. Porque a la gente no le gusta escuchar que Jesús murió por sus pecados. Porque todos nos creemos buenecitos. Todos creemos: no, pero yo soy buena persona, nunca he matado, nunca he robado. Hasta que te enfrentas con el ejemplo de Cristo. Y te das cuenta: wow, no soy alguien bueno. El propio Jesús decía, ni siquiera Él era bueno. Pero hoy en día, cada uno, yo estoy bien. Yo creo en Dios de mi forma. No me faltes el respeto hablando de mi fe, hablando de mi iglesia. Y Pedro dice: no hay ningún otro hombre bajo el cielo que no sea el nombre de Jesús sobre el cual podamos ser salvos. Si tú dices eso en la universidad, tal vez muchos te van a querer crucificar. Pero lo máximo que vamos a sufrir hoy es que alguien te bloquee el WhatsApp, tal vez. Alguien te denuncie en Instagram. O alguien diga en un grupo: wow, me están manipulando. Esto es lo máximo. Creo que muchas veces nadie va a sufrir como Jesús. ¿Y por qué, sin embargo, la persecución nos deja tristes? A veces la persecución nos deja sin fe, nos deja: ¿será que es correcto? Comenzamos a dudar de nuestra fe, cuando ni siquiera hemos pasado el 1% de lo que Jesús pasa. Porque tal vez la persecución que tenemos es una persecución no tan intensa como en esos días. ¿Y por qué evitamos la persecución? Evitamos por muchos factores,
Pero yo creo que hay un factor que golpea bastante, principalmente aquí en Perú y en América Latina. Es el factor de ser disminuido. A nadie aquí le gusta que lo disminuyan. A nadie aquí le gusta que lo llamen ignorante. A nadie aquí le gusta que lo llamen, no sé, bruto. Fíjate, ¿cuál era la forma en que estos hombres veían a Pedro y Juan? Como hombres sin educación ni instrucción. Si hay algo que el pueblo latinoamericano adora, si hay algo que el pueblo latinoamericano exalta, elogia, son los títulos. Es la educación, es la instrucción. No se le trata igual a una persona con terno que sin terno. No se le trata igual a una persona con doctorado y sin doctorado. No se le trata igual a una persona que parece que tiene más educación que la otra. Porque una parece más y la otra parece menos. Y muchas veces, como discípulos, somos movidos por ello también. Tal vez tus padres te califican y eres el favorito en tu familia de acuerdo a tu nota. Si tu hermano tiene mayor nota, él va a ser el favorito. Si tú eres la última nota, eres el menos favorito. Y eso entra en nuestra identidad. Y por ello muchas veces no queremos ser perseguidos como discípulos. Porque nos sentimos así, nos sentimos como tal vez nuestros familiares nos trataron. Nos sentimos tal vez como nuestros amigos nos trataron. Nos sentimos como, ves, no sé, una red social y ves a tu amigo que está viajando y tú dices, wow, yo quería esa vida, pero estoy en un servicio a las 10 de la mañana. O ves a tus amigos que tal vez, no sé, están haciendo deportes espectaculares, que están pasando aventuras y, wow, yo quería eso para mí. En lugar de estar evangelizando, en lugar de ir a una charla bíblica. Y la identidad se vuelve tan un ídolo en nuestra vida que no soportamos la persecución. La persecución muchas veces nos derrumba. Un simple comentario, algo tan pequeño nos hace dudar de nuestra fe. ¿Y qué hace eso poco a poco? Te hace no estar desesperado por milagros modernos. Te hace no estar desesperado por compartir tu fe, porque ¿para qué voy a compartir mi fe si me van a tratar mal? Si van a decir que no soy inteligente, si van a decir que no soy educado, que no soy estudioso, si no me van a tratar con el respeto que yo me merezco. Y esa era mi vida antes de ser un discípulo. Yo deposité toda mi identidad, mi confianza en los títulos que iba a conseguir. Y por la gracia de Dios, no por mí, conseguí todos los títulos que se pueden conseguir, pero ninguno de ellos me hizo discípulo de Jesús. Un título de ingeniero no me hizo discípulo de Jesús. Un título de magíster no me hizo discípulo de Jesús. Un título de doctor no me hizo discípulo de Jesús. Lo único que me hizo discípulo de Jesús es su palabra. Lo único que me hizo discípulo de Jesús es la sangre de Cristo. Y eso es lo que como discípulos tenemos que compartir. Eso es lo que como discípulos necesitamos hablar de Cristo. Porque es lo único que puede salvar a cualquier persona aquí en la tierra. Y cuando digas ello, tal vez algunos te van a perseguir. Tal vez algunos van a ir hasta tu casa, como pasó esta semana. Los papás de un chico que estaba estudiando la Biblia fueron a mi casa para prohibirme de estudiar la Biblia con él. Siendo honestos, por un momento me dolió. Y yo recuerdo durante la conversación, ellos me dijeron eso. Pero ¿por qué estudiar la Biblia con mi hijo? Debes estudiar la Biblia con alguien que es drogadicto, con alguien que es ladrón. Y yo le dije, nadie estudió la Biblia conmigo cuando yo era drogadicto o ladrón. Está siendo una falta de respeto para mí. Yo estudiaba la Biblia cuando estaba en la universidad, porque todos necesitamos de Dios. Y ellos, no, mi hijo ya está bien con Dios. Mi hijo ya va a la iglesia.
Él ya ha aceptado a Jesús varias veces. Yo dije, ese es el problema. Y ustedes necesitan estudiar la Biblia. No. Nosotros ya tenemos iglesia. Y si dices que mi hijo tiene que ir a otra iglesia, estás faltando el respeto. No estudies más con mi hijo. Y yo le dije, ok, nosotros no vamos a buscar a su hijo. Pero si él nos busca, no puedo negarle la palabra. Y ella me dijo, pero si él te busca, no le vas a responder. Y yo, pero ¿cómo puedo hacer eso? Usted que cree en Jesús, usted que va a la iglesia, que cree en Dios, ¿usted cree que Jesús le rechazaría la palabra a alguien? Y ella me dijo, a mí no me importa lo que Jesús diga. A mí me importa lo que tú vas a hacer. En ese momento yo entendí que no tenía ningún sentido. Si alguien que va a la iglesia, si alguien que se dice ser cristiano, no le interesa seguir el ejemplo de Jesús, ¿por qué se dice cristiano? Porque cristiano significa pequeño Cristo, un imitador de Jesús. Entonces en ese momento yo le dije, amén, nosotros de nuevo no vamos a buscar. Y si su hijo nos busca, yo le voy a llamar a usted para pedirle permiso. Que es triste, infelizmente en el Perú. Personas que ponen la educación por encima de Dios. Que ponen notas por encima de Dios. Que ponen cualquier cosa por encima de Dios. Y eso pasó conmigo cuando yo comencé a estudiar la Biblia. Mi familia pensaba que era una pérdida de tiempo. Y tal vez para mis amigos hoy puede parecer una pérdida de tiempo. Sin embargo, muchas veces no queremos sufrir eso. Preferimos estar tranquilos, perfil bajo. Pero ¿cuándo fue la última vez que fuiste perseguido? ¿Cuándo fue la última vez que por enseñar la palabra de Dios tuviste que confrontarte a alguien que no quería escuchar la palabra de Dios? Si no lo estamos haciendo, seguramente estamos prefiriendo nuestro estatus. Si no lo estamos haciendo, seguramente estamos prefiriendo nuestra identidad frente al mundo. Que todos me vean como alguien chévere, como alguien políticamente correcto. ¿Cuál es el llamado para cada uno de nosotros aquí? A seguir el ejemplo de Jesús. No seguir mi ejemplo, no seguir el ejemplo de alguien, seguir el ejemplo de Jesús. Y si imitas a alguien, que sea el Jesús que hay en esa persona. Y cuando pase eso, no te sientas mal. Cuando alguien te diga que le estás faltando el respeto, que eres alguien sin educación, no te sientas mal. Pero yo, siendo honesto, eso es una debilidad mía. Porque dentro de mí yo pienso, ¿y si le digo todos los títulos que tengo? ¿Y si le digo que me demuestre con su sabio conocimiento? Y a veces dentro de mí, por defender mi identidad, yo me siento mal con la persecución. Entonces ese día fue un día difícil, porque fueron los dos padres enfrentándose. Y fue duro. Después yo me puse a pensar, wow, ¿qué estoy haciendo? Que ya he dejado todos mis títulos y estoy aquí en Perú, pero ¿para qué estoy? Tal vez era más fácil estar igual que mis amigos. Pero fue un pensamiento que rechacé. Y no quiero ni siquiera pensar en eso. No quiero ni siquiera, wow, porque ¿qué sería de mi vida sin Dios? ¿Qué sería de mi vida sin el reino? Sería una vida vacía. Sería una vida, tal vez podría estar corriendo, tal vez podría estar viajando, teniendo mucho dinero, pero sería una vida de un inválido espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos ver en el mundo. Que infelizmente las personas viven una invalidez espiritual. Yo no tengo nada contra esa madre y ese padre. Más bien yo admiro, amén, están protegiendo a su hijo de forma equivocada. El problema no son ellos. El problema es el pecado. El problema es el pecado que nos hace creer que la identidad de una persona es por su título.
El problema es el pecado que actúa a través del maligno, que te hace sentir amado cuando las personas te aman. El problema es el pecado que hace que alguien proteja más lo material que lo espiritual. Pero es por ello que Jesús nos ha llamado a ser discípulos de Jesús. Amén. Porque tú eres un milagro hoy. Tú eres alguien que entiendes que eso está incorrecto, infelizmente. Tú eres alguien que tú ves, wow, las personas necesitan de Dios. Y este país ha sido engañado por el pecado. Pero Dios te quiere usar como embajador de Cristo. Pero Dios te quiere usar como embajadora de Cristo. Dios te quiere usar para llevar su mensaje a muchas otras personas que viven en idolatría, que viven sin una identidad, que viven una falsa felicidad, pero que necesitan a Cristo. Y solo necesitan a un discípulo y una discípula desesperados por salvar. Solo necesitan a un discípulo y una discípula desesperados por hacer el bien. Cuando estés desesperado por hacer ello, Dios te va a poner personas que van a escuchar la palabra. Dios te va a hacer que cures a inválidos espirituales. Dios te va a hacer que conozcas a 5,000. Y yo sueño con ese día, con que en Perú sean 5,000 discípulos. Yo sueño con el día en que en Perú vamos a escuchar de los discípulos siendo perseguidos en Trujillo. De los discípulos siendo perseguidos en Arequipa. De los discípulos siendo perseguidos en Cusco. Imagínate escuchar las buenas noticias de Cajamarca. Las buenas noticias de la selva. ¿Cómo van a ser esas buenas noticias? Esas buenas noticias van a incluir persecución. Pero van a ser perseguidos discípulos cuya identidad no es un título. No van a ser discípulos cuya identidad está en su trabajo o en su salario, sino que van a ser discípulos cuya identidad está en Dios. Van a ser discípulos desesperados por Dios. Tú vas a estar tan desesperado por Dios que la gente a tu alrededor va a querer saber qué está pasando contigo. Tu identidad no va a cambiar por una persecución. Tu identidad se va a fortalecer aún más. Y cuando hagas eso, vas a recibir en tu vida milagros inesperados. Milagros que ni siquiera imaginabas. Milagros que solo pueden venir por la mano de Dios. Hermanos, estemos desesperados por esos milagros modernos. Esos milagros son la solución para la iglesia. Y estemos animados cuando recibamos persecución. Porque después, si tú sigues leyendo, ellos estaban animados compartiendo el cuán increíble fue ser perseguido por el nombre de Jesús. Orando hasta que la tierra tiemble. Y eso es lo que como discípulos vamos a hacer. Vamos a hacer temblar el Perú y para Dios sea la gloria. Amén.